Dice así la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios que anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudimos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis que de modo como el Padre a su Hijo, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la cual recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto nos procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisiéramos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Señor, bendiga su palabra. Muchas gracias, hermano. Tenemos entonces, hermanos, en este capítulo 2, podríamos tener un bosquejo aquí como para tener una idea. Quizás pueda hacer su propio bosquejo. Versículo 1 y 2 nos va a hablar de las circunstancias. Bueno, en primer lugar, el título de este capítulo le podríamos poner la venida del Señor y el servicio. Se habla mucho aquí del ministerio del apóstol Pablo, entonces podríamos titularlo así, la venida del Señor y el servicio. Y versículos 1 y 2 podríamos ver las circunstancias de ese servicio, cómo él sufrió. Versículos 3 al 12, el carácter de su servicio. Versículos 13 al 16, las consecuencias de su servicio. Y versículo 17 al 20, la remuneración de su servicio. Entonces vemos, hermanos, que
Aquí hay una referencia también a la venida del Señor en el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y pienso que el capítulo 1 hace la referencia a la venida del Señor y veíamos que tiene que ver que esperamos, dice 1:10, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Veíamos ayer que el creyente espera la venida del Señor y somos librados de los juicios que vendrán, entre ellos tribulación, gran tribulación. Pero aquí en el capítulo 2, la venida del Señor tiene que ver y hace referencia también al tribunal de Cristo, porque habla allí de corona. Y Pablo dice que ellos eran su corona, al igual como lo dice en Filipenses. Ya prácticamente el servicio que él había hecho para Dios en cuanto a ganarlos para Cristo, eran ellos su corona. Vemos también, hermanos, que en ese capítulo hay varias referencias al Evangelio. Versículo 2 dice que habían predicado el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El versículo 4 dice que se nos confiase el Evangelio. Versículo 8 dice también que nos entregaron, dice, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Y también el versículo 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces tenemos allí un tema para desarrollar, para estudiarlo en la casa, ¿cierto? El Evangelio de Dios en este capítulo, predicado, confiado, entregado y respaldado por el testimonio del apóstol Pablo. Entonces, de los versículos, como vamos a tener la misma dinámica de ayer, he pedido a algunos hermanos que nos apoyen con algunos comentarios. Entonces, vamos a mirar desde el versículo 1 al 4, en primer lugar, cómo el apóstol Pablo hace referencia a esa visita que él tuvo a la iglesia o a la ciudad de Tesalónica. Cómo no fue en vano, cómo el Señor obró allí en salvación. Y eso nos hace pensar, hermanos, que nunca lo que se haga para el Señor va a ser en vano. Dice allí el versículo, nuestra visita a vosotros no resultó vana. El Señor obra. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla y Él es el que da el crecimiento. Entonces vemos que Dios obró allí, pero en el versículo 2 vemos que hubo oposición al servicio, a este ministerio. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, lo vemos en Hechos capítulo 16, dice, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces vemos aquí en el versículo 2 que el servicio del Señor nunca va a ser fácil. Siempre va a haber oposición. Van a haber personas que se van a oponer y lo vemos aquí como Pablo recibió rechazo en cuanto al mensaje, en cuanto a la obra que estaban haciendo. Y eso nos da a entender, hermanos, que lo que se haga para el Señor muchas veces no va a ser recibido. Vamos a tener oposición aún dentro de la iglesia, dentro de los mismos hermanos. Pablo fue acusado muchas veces falsamente. Entonces el Señor dijo, ¿no?, que en el mundo
tendréis aflicción. Y también en Pablo escribiendo a Timoteo, hablando del siervo, dice que el siervo debe ser sufrido. Y van a venir, hermanos, en el servicio para el Señor, entonces, sufrimientos, pero hacen parte de los sufrimientos que Cristo también efectuó por causa del Evangelio. En el versículo 3 vemos que ese servicio que Pablo hacía, dice, pues porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. Eso nos habla, hermanos, que el servicio que Pablo hacía, además de ser sufrido, fue un servicio santo. Fue un servicio que aquí estas palabras nos dan a entender que no fueron de error, no fueron de impureza, ni por engaño. No había ninguna mala intención en el apóstol Pablo en su servicio para Dios. Lo que él hacía, lo estaba haciendo con toda honestidad, santamente, delante de Dios. Y eso es un gran ejemplo también para nosotros. En el versículo 4 dice, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así que hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y eso nos habla aquí también, hermano, que fue un servicio sincero. En el versículo 3, la última parte dice, ni por engaño. No había en él nada oculto. Era un servicio sincero. No había nada de qué acusarlo, aunque lo acusaban falsamente quizás en muchos lugares. Pablo estaba sirviendo al Señor de una manera sincera, pero también de una forma sencilla. Dice allí en el versículo 4, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Y eso me hacía pensar en el versículo de 1 Timoteo, ¿no? Que un varón como obrero, ¿qué? Aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que usa bien la palabra de verdad. Y eso es lo que Dios desea, hermanos, en nuestro servicio para Dios. No es tanto que los hombres nos aprueben. Él dice aquí, no como para agradar a los hombres. Lamentablemente, muchas veces, humanamente, el hombre quiere recibir el aplauso de los hombres, el reconocimiento, pero allí se está quedando la recompensa, como lo dijo el Señor Jesucristo, ya tiene su recompensa. Pero lo que el Señor desea es que ese servicio sea aprobado por Dios. Y eso nos hace pensar en el tribunal de Cristo, ¿no? Donde el servicio se va a evaluar. Y Dios desea que seamos varones aprobados por Dios. Entonces, continuamos con los versículos del 5 en adelante. Continuando ahí con la idea, dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso está en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pablo no estaba buscando el favor de los hombres. Sabemos que él había sido enviado por el Señor allá. Él lo entendió, hubo confirmación del Señor. Él estaba en otro lugar y en una visión él vio a un varón macedonio que le decía, pasa y ayúdanos. Y él entendió que era Dios que lo estaba moviendo hacia ese lugar. Entonces, él estaba predicando el evangelio que se le había confiado a él y hablándolo no con el propósito de agradar a los hombres. Y vamos a entrar en un tema aquí importante en cuanto a la predicación del evangelio, el trato que tenemos hacia las personas. Hoy en día estamos escuchando muchos predicadores internacionales. Tal vez algunos tienen acceso a ellos a través de las redes de YouTube, de Facebook, de cualquiera de estas redes. Y
Y nos puede parecer muy chévere como predica, tan lindo como habla, es que me dice las cosas tan suave, me entran tan suave que yo me siento chévere, ¿no? En cambio, el hermano que me habla en la iglesia siempre me está diciendo las cosas como son, me dice lo malo y no lo bueno, y nos parecemos a aquel rey acá cuando él dice, Josafat le dice, ¿no hay aquí algún profeta de Jehová que nos hable? ¿Y qué dice el rey? Sí hay uno, ese que siempre me dice lo malo, nunca me dice lo bueno. Entonces andamos buscando que nos hablen así, suavecito, que nos entre, que nos guste, que no nos den tan duro. Bueno, el apóstol dice acá en el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. En la primera parte ellos no les hablaron suavecito, ellos les hablaron el evangelio. El evangelio lógicamente tiene un toque de amor, porque habla del amor de Cristo, porque comunica el mensaje de la salvación. Pero el evangelio de entrada va mostrándole al hombre lo malo que es, lo pecador. La palabra siempre nos va a cortar porque es una espada de dos filos. Y cuando hablamos de una espada de dos filos es que primero corta aquí y luego corta allá también. Y ella siempre va a cortar, va a penetrar, va a buscar lo profundo de nuestro ser para mostrar y revelar lo malo que es y como un espejo hacernos ver. Entonces no estemos esperando que nos hablen bonito. Eso no tiene nada que ver con la amabilidad. El siervo de Dios tiene que ser amable, tiene que ser una persona cariñosa en ese aspecto, bondadoso para llegar al pecador. Pero el mensaje, aunque es un mensaje de amor, no está buscando adular a las personas. Y encontramos en la falsedad de los maestros que escribe Pedro, escribe Judas, que muchos de los falsos les gusta adular a las personas para sacarles provecho con palabras infladas, ¿sí? Para que se sientan chévere, bonito, agradable. Ay, como me habló. Y estaba en estos días en un taller y le dice la señora, como la dueña del taller, a un señor que llegó, oiga, no lo voy a ver en la iglesia. No, es que el que llegó ahora habla muy duro, habla, no sé, no me gustó, me fui para al otro lado habla más chévere. Y siento que ese es el sentir de muchos. Ahora, Pablo está hablando de su ministerio, yo me fui por otro lado, pero él también le dice a los corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros en el capítulo 2 de la primera carta para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y lo hizo con debilidad y temblor. Entonces, en primer lugar, él no fue con palabras bonitas. Segundo lugar, dice, tampoco encubrimos avaricia. Ellos no tenían ningún interés en el dinero de ellos. Tal vez Pablo se está defendiendo de acusaciones que tal vez decían que Pablo era sacándole provecho a los creyentes, pero ni les habló bonito para sacarles provecho, ni les mostró pobreza. Como leímos más adelante, hubo necesidad de trabajar y lo hizo. En alguna parte leemos que no le recibió nada. ¿Por qué? Porque él no quería no quería recibir una gloria que no debía recibir, y aquí por la necesidad que ellos tenían, pues ellos, entendemos, estaban en profunda pobreza y tribulación. La otra cosa que notamos acá, Dios es testigo. Y qué importante es eso, que Dios sea testigo de lo que hacemos. Podemos decir Dios es testigo de lo que hacemos. En varias ocasiones él dice, es un estudio que hay del apóstol Pablo, él coloca a Dios como testigo del amor, por ejemplo, a los filipenses. Dios me es testigo de cuánto los amo. Aquí también Dios es testigo de la forma como él se comportó entre ellos, un ministerio realmente intachable. Ni buscamos gloria de los hombres. No era el interés del apóstol. Él había propuesto en su corazón predicar a Cristo, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces siempre ha surgido la idea, si el apóstol aquí se presenta con Silvano y Timoteo y dice acá en el versículo 5 que podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, ¿está diciendo que Silvano y Timoteo eran apóstoles igual que él? ¿Qué piensan? Y algunos han dicho que sí. Yo personalmente, en el aspecto de apóstol de Cristo, entiendo que el apóstol era Pablo, que Timoteo y Silvano hacían la misma labor que él, no hay duda.
pero comisionado como apóstol estaba el apóstol Pablo. Él mismo lo dice en otra parte, que el último, como un abortivo, había sido él, ¿no? De hecho, hay muchos hoy día que se nombran a sí mismos apóstoles y pagan, algunos pagan, estudian y les dan el título de apóstol. Ya no solamente tienen título de pastor, sino que además título de apóstol. Entonces, pero en ese sentido, ellos hacían la labor como mensajeros y le acompañaban en su labor. Y me llama la atención que Pablo le dice a los filipenses en cuanto a Timoteo, que no tenía otro de tan grande sentir como Timoteo, que tan sinceramente se interesara por ellos, porque cada uno buscaba lo suyo, pero él como un mensajero de Dios no le interesaba otra cosa, sino, al igual que Pablo, y lo mismo Silvano, y los otros que estuvieron con Pablo, acompañarle en el ministerio para presentar a Cristo como debería ser. Entonces no fueron una carga, versículo 7, antes fuimos entre vosotros como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y vemos aquí el carácter del apóstol, un carácter tan manso, tan dispuesto como una madre cuida a sus hijos. Algunos toman referencia de algunos que se convirtieron, dice que los engendró, ¿sí? Que volvía a tener como dolores de parto por ellos. Y mi hijo Timoteo, a varios se refiere como hijos. Y qué impresionante, me llamaba la atención el cuidado singular del apóstol hacia los creyentes, cuidándolos con ternura como hijos. Recuerden la queja de Moisés allá en Números: ¿acaso yo los tuve? ¿Acaso yo los crié? Porque era una carga para Moisés ese pueblo, pero finalmente cada vez que hacían algo, vemos a Moisés tan manso, clamando a Dios que tuviera misericordia de ellos. Pero me quiero referir a la ternura como una nodriza, y vemos en Gálatas que él también habla de esto, refiriéndose al cuidado que se debe tener. Y es impresionante, hermanos, que cada vez que pensamos en la obra del Señor, en lo que el Señor nos ha dado, y no estamos hablando aquí de los ancianos solamente o de los que cuidan la grey, cada uno de nosotros tenemos la labor de cuidarnos los unos a los otros. Y cada uno debe ser responsable, porque actuamos muchas veces como Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero deberíamos tener ese cariño como la nodriza que cuida con ternura a su hijo para que pueda ser llevado o ser cuidado de la manera correcta. Lo hace como suyo. Esa es la idea. Entonces, al seguir hablando acerca de su ministerio, el apóstol Pablo, al hablar del evangelio que él predicaba, ahora les vuelve a decir lo que habíamos visto en el capítulo 1 y versículo 3, cuando dice: os acordáis. Tenemos esa palabra otra vez. Traían o iban a traer a la memoria, hermanos, nuestro trabajo y fatiga. Esas dos palabras las tenemos juntas también en pasajes como 2 Corintios 11:27, y aquí también a la iglesia en Tesalónica, en la segunda carta, capítulo 3 y versículo 8. En este sentido, el trabajo y la fatiga era por causa de el trabajo no espiritual, por causa del evangelio, sino el trabajo físico que hacían. Y él dice: como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos, o la palabra ahí es para no ser una carga a ninguno de vosotros. Recordemos que uno de los problemas en Tesalónica era de hermanos que no querían trabajar por causa de falsas doctrinas que ellos creían en cuanto a la venida del Señor. Y entonces él se pone como ejemplo para poder ayudar a estos hermanos para que ellos se corrigiesen, para que ellos dejaran de ser gravosos. Habían hermanos en Tesalónica que iban de casa en casa y que comían el pan de los hermanos en balde. Y el apóstol Pablo está contrarrestando eso aquí. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Y cuando vemos distintas
frases que aparecen en el Nuevo Testamento que llevan la palabra evangelio, esto nos es de provecho. Por ejemplo, el evangelio de Jesús habla de que el evangelio está centrado en él. Pero cuando habla del evangelio de Dios, habla de que es un mensaje que encuentra su fuente en él. El evangelio viene de Dios, emana de Dios. Dice en el versículo 10 que ellos eran testigos y Dios también. A Pablo le interesaba poder ser de buen ejemplo a los hermanos, que ellos fuesen testigos de su vida piadosa, pero también y sobre todo Dios, como hemos estado escuchando. Y aquí tenemos un grupo de 3 que se menciona en el versículo 10, de la manera en la que Pablo y sus acompañantes se comportaban hacia los hermanos en Tesalónica. Cuán santa, 1, cuán justa, 2, cuál irreprensiblemente, 3. 3 cosas que nosotros también pudiésemos tomar en cuenta al vivir delante de nuestros hermanos. Poder vivir una vida de santidad, una vida de justicia y una vida irreprensible. Irreprensible es que nadie puede señalar algo acerca de alguien. El hermano Peter nos hablaba de la nodriza, de la figura que usa Pablo en el versículo 7. Y si la nodriza enfatiza la ternura de Pablo hacia los tesalonicenses, yo había pensado en el versículo 11, la figura que él utiliza allí, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Aquí tenemos ahora la figura de un padre y de sus hijos. Si la nodriza nos habla de su ternura de Pablo, quizás esta figura de padre habla acerca de la firmeza de Pablo. Era tierno, pero era firme también, como un padre lo es con sus hijos, por el bien de ellos. Y al final del versículo 11 y el versículo 12 tenemos otro grupo de 3. Exhortábamos en griego conlleva la idea de llamar a alguien al lado de uno y hacerle un llamado. Eso significa exhortar. No siempre significa corregir a alguien como a veces pensamos. La palabra exhortar puede significar consolar o animar. Entonces Pablo exhortó a los tesalonicenses, Pablo consoló a los tesalonicenses, y en el versículo 12 Pablo les encargó que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces allí lo que podemos ver es que ellos debían de andar, número 1, como es digno de Dios, como es lo que uno esperaría de alguien que sigue al Señor, una vida digna de Dios, pero también ellos debían de caminar de tal manera que ellos mostraran que ellos habían sido llamados a su reino y gloria. El hermano Hammer nos ha hablado de distintos eventos proféticos que se llevarán a cabo: el rapto, la tribulación, la segunda venida. Aquí tenemos otro que sería el reino. Entonces Pablo quería que ellos se conducieran manifestando el hecho de que ellos pertenecían al reino de Dios, o sea, el presente reino invisible de Dios. El reino de Dios tiene 2 aspectos. Tiene el aspecto invisible, que es hoy en día, que cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor pertenecemos al gobierno de Jesucristo aquí sobre la tierra, y después, cuando Él venga por segunda vez, su reino será visible porque podremos ver que Él reinará. Entonces debemos comportarnos como perteneciendo a este reino en el que estamos, pero también como aquella gloria que nos espera.
Y ese es un patrón que vemos que se repite a lo largo de las Escrituras, como lo que tenemos en Cristo y lo que tendremos en el futuro en Cristo nos debe motivar a vivir de una cierta manera que es agradable a Él. Continuando con el versículo 13, pues es maravilloso lo que puedo mirar aquí, porque se vislumbra el resultado, la consecuencia, como decía el hermano al comienzo, de un trabajo. ¿Y de qué trabajo no? Y siempre voy al modelo, como decía nuestro hermano Hammer al comienzo, los apóstoles. Y una de las cosas que antes de leer el texto quisiera abordar, como dijo un hermano, es el valor que estos hermanos tuvieron y que también fueron modelos en el valor, en el coraje, ¿no? En la valentía. Porque nosotros estamos leyendo una carta con bastante ternura, ¿no? Con amor expresada de los apóstoles, ¿no? Su trabajo hacia los hermanos, y lo cual ellos han recibido con mucho amor y cariño, ¿no? Para el Señor. Pero cuando uno mira realmente alrededor de la situación en la, perdón, en la que ellos anunciaron y también en la cual ellos recibieron el evangelio, fue duro, ¿no? Entonces, antes de leer el texto, una de las cosas que me enseña la carta de Tesalonicenses, las veces que la he leído, y otra, entre otras, es el valor, hermano. El valor realmente que nosotros hoy por hoy tenemos que tener, aún para salir a predicar el evangelio, y que estamos realmente en un país donde a nosotros nadie nos impide, ¿cierto? Nadie nos amenaza. Continuar, lo que me pueden decir es que no, para llevar el evangelio y también para realmente para sembrar la semilla y esperar un resultado, como igualmente los apóstoles, en el caso del apóstol Pablo, lo recibieron. Entonces yo veo aquí realmente, se vislumbra realmente el resultado del trabajo de la cual los hermanos han venido hablando. Y dice el versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y nuevamente aparece cuando dice, por lo cual también está el apóstol diciendo, por la razón, ¿no? Por lo cual también entonces debe haber, o hay mejor en ustedes, ese resultado, ¿no? Se ve realmente ese deseo de que la palabra ha sido impregnada en ustedes de una buena manera, por lo cual entonces nosotros damos gracias porque al recibir la palabra no la recibieron como palabra de hombre, ¿cierto? Y pensaba en esto de la palabra como palabra de hombre porque en cualquier conversación, en cualquier negocio que usted y yo o cualquiera empalmemos, se puede abolir, ¿cierto? En cualquier momento se puede echar atrás y de pronto puede dejar de existir en esto o aquello por lo cual ha empezado, sino que dice al final, la recibiste no con palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es la palabra realmente la que a nosotros nos convence, ¿no? Es la palabra de Dios llena de mucho amor, llena realmente de mucho poder, ¿no? Como vamos a mirar en estos apóstoles, la cual llevaron a estos hombres o a esta iglesia realmente a ser realmente como la demás, o a tener en el apóstol, en estos hombres, una satisfacción de su trabajo, ¿no? La cual actúa, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Entonces, no debe ser palabra de hombre, ¿cierto? Como dije ahorita el ejemplo que puse, ¿no? Sino que la palabra de Dios debe nosotros informarnos cada día, ¿no? Quitando lo que realmente no es bueno, lo que es negativo para con nuestro testimonio, para con Dios, y realmente fortaleciendo, como dice el mismo apóstol Pablo, el hombre interior por su Espíritu Santo a través de la palabra, ¿no? Entonces es la palabra de Dios la que realmente moldea nuestra vida, la que nos caracteriza, la que nos hace buenos hijos ejemplares de Dios. Bien, y pensando en el versículo 14 dice, porque vosotros, hermanos,
viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Imitadores. Dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Viniste a ser imitadores. Ahora, ¿qué cosas padecieron? Y aquí donde, por eso ya la satisfacción de la recta final, ¿cierto? De lo que el apóstol Pablo se sentía satisfecho de la consecuencia de un trabajo arduo, pero con demostración del Señor en la vida de ellos. Y era que estos hermanos también habían sido atribulados, también habían sido acechados, ¿cierto? O en gran oposición, ¿cierto? Perseguidos, burlados. Mas, sin embargo, no desistieron, sino que mantuvieron la verdad del Evangelio. La palabra de Dios hizo un gran efecto en la vida de cada uno de ellos. Por eso dice, padecieron de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas, hablando de las iglesias, ¿no? Que las iglesias padecieron. Otras iglesias padecieron, y el apóstol, los hermanos están resaltando aquí, ustedes no fueron inferior a eso, ¿no? Tuvieron también al frente de la batalla y sufrieron las consecuencias que trajo el Evangelio a sus vidas. Y dice en el versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesucristo, al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Y vemos realmente, bueno, cuando vamos al ejemplo del Señor Jesucristo, lo que le hicieron, ¿no? Los profetas en capítulo 4, los apóstoles, ¿cierto? Al comienzo de la iglesia, nosotros no podemos dejar de decir y de hablar lo que hemos visto y oído. Entonces, en medio de gran oposición, en medio de gran rival, tratando cuando los apóstoles los encarcelaron, en el capítulo 4, creo, no estoy mal de los hechos, cuando los soltaron, les prohibieron hablar en el nombre del Señor, ¿cierto? Y entonces fue cuando ellos respondieron que ellos no podían cerrar la boca, ¿cierto? Entonces vemos realmente el valor de los apóstoles. Igualmente, aquí los hermanos en Tesalónica, imitando a unos hermanos que sufrieron tan grande agravio por causa del Evangelio. Una de las cosas a la cual, pues, primeramente, uno cuando mira la palabra, ¿cierto? Se mira uno, ¿no? Yo, pues, hay un grupo de oración en Galapa, entre ellos está la hermana Marta y mi esposa. Somos 8 y lo hacemos el año pasado y comenzamos a evangelizar, a ir a compartir la palabra. Si nos abrían la puerta aquí hoy y gustaban de la palabra, entonces nos permitían ir cada 8 días y cada 15 días a llevar el evangelio. Y bueno, estaban ellos y estaban los demás. Tuvimos por un tiempo, bueno, quedó la semilla, alguien se convirtió. Y este año, estoy hablando del año pasado, este año nuevamente le di a los hermanos, vamos a empezar lo mismo, pero vamos a empezar orando realmente y más que hablando y más que realmente planeando cosas, no, porque necesitamos valor, porque a veces, verdad, uno, como dice por ahí la palabra, uno usa curilla muchas veces por lo que dicen y de pronto porque no le muestran buena actitud y buen gesto y buena cara a uno que quiere llevar el evangelio, ¿no? Y pero por todo eso hay que pasar, hermano, por todo eso realmente hay que confrontarlo, ¿no? Cuando tenemos la palabra, como dice en el versículo que pasó, la cual actúa en nosotros, la palabra de Dios debe actuar en nosotros con gran poder. Y bueno, en el versículo 16 dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces, los hermanos están reflejando el ejemplo de lo que le han impedido a ellos, pero que ninguna de estas cosas realmente la iglesia en Tesalónica la tomó como un ejemplo para no seguir adelante, para no insistir, sino al contrario, no. Fueron muy patentes en la verdad del Señor cada día. Entonces, pues quería realmente sostener en cuanto al valor, ¿cierto? De lo que nosotros debemos cultivar cada día, ¿no? El valor para llevar el mensaje y la transparencia realmente que estos hermanos vieron en los apóstoles de que su palabra
a ellos la transformó. El versículo que yo leí, hermano, quiero regresar y quiero leer lo que dijo, pero ese versículo yo tan tierno, ¿cierto? Porque me recibieron con gran amor, con ternura, como un ángel. Entonces, realmente lo que había en la vida de estos hombres cuando llevaron la palabra del Señor. Hermano, que esta palabra realmente nos ayuda a nosotros cada día a ser fuertes, ¿no? Y a pensar como los apóstoles para llevar la palabra del Señor a los que están perdidos. Pero antes que eso, para que la palabra de Dios nos siga formando en carácter, hombres y mujeres, para con el Señor cada día. Sí, hermano. Buenas tardes, hermanos. Veamos el versículo 17 y apreciamos la sensibilidad de este hombre como persona y el amor que él tenía, pero la preocupación que él apreciaba también en cuanto a los creyentes de Tesalónica, de por qué no lo visitaba. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo le va a decir aquí que su ausencia no era falta de amor ni deseo. Él deseaba y sabía que los creyentes de Tesalónica se consolaban cuando Pablo estaba allí con ellos personalmente, cuando les compartía presencialmente también. Y posiblemente ellos se preguntaban, ¿por qué no lo visita? ¿Por qué no viene? Recordemos cómo fueron las circunstancias, como Pablo tuvo que salir de esa ciudad. Pablo tuvo que salir inesperadamente porque querían lincharlo y fue obtenida fianza por medio de Jasón. Posiblemente una de las circunstancias es que Jasón le fue dicho que este hombre no venga por aquí. Le colocaron una caución y por eso Pablo no podía presentarse de esa manera así tan fácilmente. Pero Pablo dice que era Satanás quien los estorbaba. La mayoría de los creyentes allí eran gentiles. Y posiblemente en su primer viaje o en el tiempo que él estuvo con ellos, Pablo les había enseñado ya acerca de Satanás, el gran opositor. Y aquí simplemente le dice, Satanás nos estorbó. Punto. Ellos sabían, sí. Pablo entendió que no eran circunstancias al azar, sino que el enemigo quería impedir. Pero Pablo tenía fe que les visitaría. Pues dice, por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo estamos separados de ustedes, hermanos, de vista, pero no de corazón. Pablo estaba comprometido a seguir luchando, a seguir batallando para ir a visitarlos. Y por eso oraba mucho por ellos y por todos los creyentes. Sabía que si no podía estar con ellos, sus cartas iban a ir con él, ¿cierto? Y ellos serían consolados, serían animados. Sabía que sus enseñanzas les iban a ser de gran utilidad en su ausencia. Y finalmente, a pesar de la oposición, a pesar de que Pablo estaba comprometido de ir, a pesar de que no podía estar, pero sus cartas sí podían estar, finalmente trajo victoria, porque por lo menos esa solución en Hechos 20, que él pudo volver a visitarlos allí y estar con ellos animándolos. Pues, hermanos, hay hermanos que desean y tienen su corazón en obras que han iniciado, obras que han persistido a través del tiempo, obras que han tenido sufrimientos y los hermanos han querido ir, pero Satanás siempre estorba. Pero gracias a Dios por la oportunidad de la comunicación, que eso anima. Versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? Pablo sabía que iba a tener recompensa cuando estuviese delante del Señor. Y él decía, ya ustedes son mi gloria y gozo. Ya estoy contento porque ustedes han recibido, han persistido y han continuado. Y además la palabra
también ha salido de parte de ellos, de tal manera que no tenía necesidad de seguir hablando, porque el testimonio de ellos mismos también les iba a ser de gran ayuda para compartir el Evangelio. Y dentro de esa preocupación, dice el versículo 7 del capítulo 3, que en medio de esa necesidad y aflicción, Pablo fue consolado por medio de las noticias que fueron traídas por Timoteo. Aunque Pablo no podía ir, envió a Timoteo, Timoteo vino y les trajo buenas noticias, y Pablo fue consolado también. Gracias a Dios también por los siervos que el Señor usa para ir a visitar las obras. Y oremos por estos hermanos que están queriendo ir a visitar, que están apoyando las obras. Posiblemente no pueden ir presencialmente, pero sí las están apoyando con sus recursos, con sus oraciones, con las exhortaciones que envían a través de mensajes. Gracias a Dios, porque la venida del Señor podemos estar sirviendo y debemos seguir sirviendo de una manera eficaz, aunque el enemigo esté estorbando. Bien, muchas gracias, hermanos, por los aportes, y tengo aquí otra tarea, hermanos, para que la desarrollemos para mañana. Tiene que ver con el ejemplo de Pablo aquí como siervo, cómo fue su servicio, esa figura que los hermanos nos enseñaron. Vamos a describirlas para que podamos aprender un poco más del ejemplo del apóstol Pablo como un hombre ejemplar. En esta carta vemos una iglesia ejemplar, la iglesia en Tesalónica, pero también vemos un hombre ejemplar, el apóstol Pablo, que nos da mucha enseñanza de cómo ser siervos del Señor. Entonces le pido el favor a un hermano que me ayude. Hermano Efraín, me hace el favor para repartir, y si hay alguna pregunta, hermanos, de este capítulo que tenga algún hermano, la puede decir en este momento. Si algo no queda claro de este capítulo, y también entonces para el día de mañana les animo a que leamos el capítulo 3. Vamos a seguir entonces con ese deseo de seguir estudiando esta carta. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por el Señor Jesucristo, gracias por su obra perfecta, su sacrificio en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Gracias te damos por esta carta a los tesalonicenses que nos anima a pensar en el servicio del apóstol Pablo, un servicio sufrido, pero también un servicio ejemplar, como él amaba a estos hermanos como una nodriza, como un padre. Vemos su carácter y vemos también, Padre, cómo estos hermanos respondieron positivamente a ese trabajo. Te damos gracias por ese ejemplo y ayúdanos a nosotros también a imitar el ejemplo del apóstol Pablo, pensando también en el ejemplo supremo del servicio, nuestro Señor Jesucristo, ese siervo perfecto, aquel que tomó forma de siervo, se hizo como un esclavo y vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Queremos dejar en tus manos tu palabra y también las actividades del resto del día, orando desde ya por la predicación del Evangelio esta noche, que hayan almas deseosas de escuchar tu palabra, que sea el Espíritu Santo obrando en salvación de almas. Te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.